Buenos días, nuevamente estamos en una edición más de Janus Quirino junto a Nicolás y iniciaremos este nuevo podcast o este nuevo programa respecto al bombardeo sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Bueno, vamos a profundizar ahora, siempre enfocándonos en el año 45, que el año donde se alcanzó la mayor cantidad de bombardeos sobre Alemania, en una forma impresionante. Y aquí tenemos varios ejemplos, que se venían dando durante toda la guerra, pero Dresden es un epítome del bombardeo estratégico, entre comillas estratégico, porque solamente atentó contra civiles. Se atentó también contra Berlín, que se le estuvo atacando de forma sistemática desde el 43 en adelante. Y aquí vamos a profundizar esos datos. Bueno, comenzamos con respecto al bombardeo sobre Alemania, pero vamos a colocar, como dirían los periodistas, en contexto. Todas estas ideas sobre los famosos bombardeos estratégicos comienzan ya desde la Primera Guerra Mundial, desde 1917, donde el Imperio Alemán encierne los primeros bombardeos sobre ciudades británicas. Y ya posteriormente, durante la década del 20 y el 30, se empieza a modernizar y a profundizar esta idea y se crea el concepto del bombardeo estratégico como una teoría en el desarrollo de la guerra moderna, a través de algunos teóricos como el Comodoro del Aire Duet italiano, que él desarrolla la idea de que se debía haber un bombardeo masivo sobre las ciudades con el tal de someter al ejército enemigo o someter a la población civil para colocarla en contra de sus gobernantes y así poder darle un término a la guerra. Y uno de los ejemplos palpables de esto ante la Segunda Guerra Mundial fue el bombardeo sobre la ciudad de Guernica en España, que causó una gran conmoción en su momento y empezó a develar hacia dónde iban las nuevas tendencias de la guerra moderna. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce una revolución en la técnica militar, donde ya se produce un verdadero bombardeo con objetivos muy específicos a través de bombas guiadas por láser o bomba electromagnética, que todas esas ideas venían en cierne ya desarrollándose desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial a través de Alemania y las potencias aliadas, tanto Inglaterra como Estados Unidos. Claro, disculpa, lo que pasa es que si bien a futuro se especializa con nuevas metodologías, nuevas técnicas durante la Segunda Guerra Mundial, va a ser una prueba que la van a pagar los civiles, sobre todo los civiles alemanes, porque todo esto del desarrollo estratégico de bombarderos lo van a desarrollar tanto ingleses como norteamericanos, pero sobre todo los ingleses, con el carnicero Harris, que se va a cebar sobre las ciudades alemanas. Toda ciudad alemana arriba de 50.000 habitantes va a ser bombardeada, y fue bombardeada, créame. Así que, ¿por qué contamos esto? Porque a través de la propaganda sistemática y ridícula, vemos que siempre nos ponen Londres, Coventry, como grandes destrucciones, cuando eso palidece con la destrucción, créame, de Berlín, o sobre todo de Dresden, que fue destrozada con bombas de fósforo, con bombas de la famosa Gran Slam, que era una bomba hecha para destruir manzanas completas, una bomba que pesaba más de 8.000 toneladas, de 8.000 kilos, que destruía una manzana completa, y está enfocada hacia la población civil, generando un genocidio de proporciones bíblicas. Exactamente, como dice Nico. Nunca debemos olvidar que la gran parte de la campaña de bombardeo llevada a cabo por los aliados, digamos Estados Unidos e Inglaterra, es hacia objetivos civiles, no hacia objetivos militares, cual estaba completamente errado y fuera de la doctrina de guerra. Porque si nosotros analizamos la doctrina de guerra alemana, que está inspirada en varios pensadores, entre esos Clausewitz, ¿cuál es la idea principal de llegar a una derrota total del enemigo? Pero no un genocidio, no destruir los medios de producción y sus recursos, sino no habría ninguna ganancia en la guerra.
Si yo venzo a un ejército enemigo es para apoderarme de su población y de sus recursos. Pero ¿qué es lo que está desarrollando en este momento Inglaterra y Estados Unidos? Nosotros no lo decimos a nivel de la población, sino a nivel de los gobernantes de ese momento. ¿Por qué atacaron de forma sistemática a objetivos civiles y a la población? Si la guerra se está desarrollando en el frente oriental. Exacto. ¿Por qué no atacaron objetivos militares y objetivos industriales para poder detener la guerra en ese momento? Oye, o doblegarle la mano a la Alemania para llegar a un entendimiento y llegar a una paz. Disculpa, de hecho, hay que, como buenos historiadores, hay que leer el libro de Hans Rumpf, Lluvia de Fuego sobre Alemania, que nos dice que en las tablas que han podido hacerse después de la Segunda Guerra Mundial, ya con muchas fuentes aliadas, sobre los bombardeos criminales de la Royal Air Force, o la Real Fuerza Aérea Inglesa, sobre todo nocturnos, estos bombarderos en un 46% son dirigidos contra población civil, el 46% sobre población civil, y solo el 15% sobre objetivos industriales, ¿ya? Ojo, me estoy refiriendo a tanto como norteamericanos e ingleses. Por lo tanto, solamente ese 15% se lo vamos a adjudicar a los norteamericanos, porque ellos bombardeaban de día. Los ingleses de noche, porque no necesitaban precisión. Ellos solamente bombardeaban la ciudad y mataban a los civiles. Esa era la política del carnicero Harris, ¿ya? Y en base a esto podemos concluir de que es una campaña criminal contra civiles, que obviamente no hubo juicio de Nuremberg para el vencedor. Harris se retiró, se vivió una vejez tranquila hasta que murió. El año 81. Claro, y sin ningún tipo de persecución política, ¿ya? Y lo mismo se le acusó a Goering, que lo colgaron, bueno, se suicidó, pero lo mismo acusaban a Goering en unas tantas acusaciones de bombardear Inglaterra con la Luftwaffe, ¿ya? Entonces aquí se ve el doble estándar, absolutamente, y vemos nuevamente una campaña propagandística, basura política, desde el año 39 hasta nuestros días, donde no se dice la verdad y se miente. Por ejemplo, en Dresden fueron bombardeados con bombas de fósforo, totalmente prohibidos por la Convención de Ginebra. De hecho, los ingleses calcularon también que durante la primera ataque a oleada, calcularon la respuesta de los bomberos alemanes, en respuesta para atacar los incendios y rescatar civiles, y calcularon justamente la segunda oleada para matar a los bomberos alemanes. O sea, fue una masacre terrible. Dresden era una ciudad que no estaba defendida, que no tenía artillería antiaérea, y de hecho había un pequeño grupo de cazas nocturnos de la mecha del 1110 que no se les dio la orden de atacar por temor a derribar un bombardeo sobre la ciudad y que fuera peor. Bueno, finalmente no despegaron por lo que fuere, y fue una ciudad que fue masacrada durante 3 días durante la noche y 3 días durante el día, el 13, 14 y 15 de febrero, ¿ya? Y de hecho, el de día fueron la octava fuerza norteamericana, que se dignó a ametrallar también a civiles que escapaban de Dresden. O sea, fue una verdadera carnicería. Y eso lo podemos comprobar también, para que ustedes, auditores, lean el libro de David Irving, La destrucción de Dresden en 1945, ¿ya? Y que te dice que con un cálculo muy, pero muy, muy conservador, parte de 135.000 muertos hasta más o menos 250.000, ¿ya? Que aquí se mató más gente que en Hiroshima y Nagasaki juntas, en esta ciudad de Dresden, que estaba totalmente indefensa. Claro, exactamente como dice Nicolás. Y agregar un detalle más: cuando atacaban los bombarderos británicos con su famoso bombardero Avro Lancaster, primero lanzaban bombas de destrucción y luego bombas incendiarias. O sea, netamente es un genocidio. Y
Esta era la política que está desarrollando, como comentaba Nicolás, el mariscal del aire Arthur Harris, más conocido entre sus colegas como el carnicero Harris, el cual lleva a cabo una política de destrucción completa de Alemania, dejándola completamente despojada y en ruinas, a través de un salvajismo que no se logra entender. Porque esto es un genocidio, no es una guerra moderna, una guerra del siglo XX, en la cual yo busco destruir la capacidad militar y bélica de mi oponente, no a la población civil. Claro. Disculpa, y otra cosa más. ¿Por qué Dresden? Porque Dresden no había sido tocado durante toda la Segunda Guerra, había tenido un par de ataques aéreos anteriores. Pero ¿qué es lo que pasa? Churchill quiere mandarle un mensaje a los rusos que saben que van a ocupar esa zona, que saben que van a ocupar esa ciudad, y por eso la destruyen. Es primero para probar armas, y segundo para mandarle un mensaje a los rusos diciéndole, ojo, cuidado, lo que podemos hacer con esta ciudad, con los alemanes, se lo podemos hacer a ustedes también. Aquí porque ya, acuérdense que Piper Clyde ya estaba ya a finales del 44, ya sabían, los rusos y los americanos sabían perfectamente que ellos ya eran enemigos, ¿ya? Acuérdense de General Patton. General Patton no quería a los comunistas, lo destituyeron del ejército y después lo mataron, o sea, que tuvo un accidente muy, muy extraño. De hecho, está más que claro que de alguna manera lo mataron, porque él quería juntar tanto tropas alemanas como norteamericanas para invadir la Unión Soviética, y además acuérdense que está la idea de Churchill del plan impensable, que era justamente pescar a todos los aliados e invadir a los comunistas criminales, que se le entregó toda Europa Oriental, con 300 millones de habitantes, lo que es Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Checoslovaquia en esa época, Rumania, ¿ya? Todos los países de Europa Oriental entregados al comunismo y que estuvieron más de 45 años bajo la opresión y la dictadura comunista. Entonces, por eso, volviendo al tema, Dresden no fue tan elegida al azar, sino era para demostrar ya lo que venía si había problemas entre los vencedores. Claro, fue un aviso hacia Stalin y el régimen comunista soviético, y también fue un aviso, supuestamente plantean algunos historiadores, como un apoyo, un virtual apoyo al frente oriental, para darle un aviso de que ya se estaban preparando para la invasión de Europa Occidental. Pero lamentablemente no fue el resultado esperado, y si uno observa las cifras, uno observa el desarrollo de la campaña de bombardeo sistemática que realizan sobre la Alemania, uno se da cuenta qué es lo que hay detrás. Hay algo como muy extraño en esto. Uno puede palpar que buscaban destruir completamente Alemania y que no volviera a resurgir, porque ellos ya estaban intuyendo que serían las nuevas potencias dominantes hegemónicas del mundo. Claro. Disculpa, y otra cosa más para que ustedes que vean ahí cuando dan estas famosas películas ridículas, propagandísticas de la batalla de Inglaterra, qué sé yo. Los aviones alemanes en el famoso Blitz del año 40, con suerte, pero con mucha suerte, el Henkel 111, que tenía una capacidad de casi 2 toneladas de bombas, como muchos ya habrán llevado 100 bombarderos sobre Londres y Coventry, una de las ciudades más bombardeadas. En cambio, Alemania, en Berlín sobre todo, en Berlín se juntaban 1000 aviones bombarderos el 18 de marzo, más 700 aviones de caza, ya para bombardear Berlín, y cada bombardero B-17 y B-24 tenía una capacidad de bomba de 7 toneladas cada bombardero, y el B-24 5 toneladas aproximadamente. Entonces, por lo tanto, o sea, cuando ustedes demuestran el Blitz sobre Londres, qué terrible, o sea, créanme que eso no es la nada misma. Y además, los alemanes nunca bombardearon con fósforo, ¿ya? Cosa que sí hicieron tanto norteamericanos e ingleses contra los alemanes y contra los japoneses, ¿ya? Que es la bomba de fósforo, usted no la apaga con agua. No la apaga con agua.
Es Napal. Es napal. O sea, es un crimen horrible. Y cuando un detalle aquí en el libro de David Irving, hay un refugio en Dresden que justo le cae una bomba directo al refugio, estaba tan saturado, que la cae dentro y la gente se licuó dentro, porque la bomba cayó justo la penetró justo por el orificio del respiradero y licuó a la gente. Imagínense, ya había más de 500 personas. Fue un verdadero genocidio que hasta el día de hoy lo niegan. Imagínense la barbarie de estos criminales. Y hablando de criminales, Nicolás, nos falta un personaje bien importante de los bombardeos sobre Alemania. El gran general Curtis LeMay, norteamericano. Correcto. Un personaje, pero muy extraño, que era un general que usaba botas vaqueras y fumaba puro con un sombrero vaquero. Correcto. Era todo un tejano el hombre, ¿eh? Exacto. Y era un tipo que, un criminal, pero... que posteriormente aprendió las tácticas del carnicero Harry, claro, y las aplicó en Japón. Exactamente. Cuando Japón tiene un bombardeo con más de 100.000 muertos. Exactamente. Que no se dice tampoco en ninguna parte. No se cuenta. ¿Ya? Esto es tan aleatorios, dicen ahí. Y esto es lo que pasa y te demuestra que el que gana escribe la historia. ¿Ya? Japón también fue bombardeado por los norteamericanos, y peor aún con los B-29, que es mucho más sofisticado, más protegido, con mayor capacidad de bomba. ¿Y qué hizo LeMay? Los bajó a 3.500 pies y les puso bombas de fósforo, porque como las construcciones en Tokio son de madera, papel y madera, entonces se bombardeó con fósforo. Y nuevamente agente y población civil. O sea, no entendemos esta idea del alto mando de los aliados, cómo atacar población civil, siendo que no son objetivos militares. Y respecto a esto también hay que recordar que durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial no existían los bombardeos de precisión. Las bombas eran aleatorias, claro, podían caer en cualquier parte. Entonces cuando ellos te dicen que eran objetivos de precisión es completamente falso. Incluso se detectó a través del alto mando británico que muchos de los bombardeos podían caer máximo en un radio de 8 kilómetros del objetivo. Correcto. Imagínense que podía destruir una manzana completa, una cuadra completa, si no iba a caer en un regimiento o un objetivo industrial. Y también destruyeron completamente la capacidad industrial de Alemania, que no era necesario, porque eso eran elementos para la reconstrucción de Alemania. No sé si nosotros hemos hablado otras veces con Nicolás, si eso era un aviso hacia la Rusia comunista de Stalin, o no querían dejarle nada para la reconstrucción de Europa Oriental. Claro, mira, bueno, de hecho, los alemanes, por ejemplo, la fábrica Volkswagen, ¿qué hicieron los alemanes cuando vieron ya se paralizó la producción? Enterraron toda la fábrica, la enterraron. Todo lo que era maquinaria fue enterrada y protegida, porque la iban a necesitar, y de hecho la necesitaron para el milagro alemán después de la Segunda Guerra. Y otro detalle más que no hemos dicho, se nos había olvidado en el tintero, que esta campaña fratricida del bombardero Harry y después los norteamericanos, que empezaban a entusiasmarse al final a bombardear población alemana. Esto generó, según Hans Rumpf, un cálculo conservador, muy conservador, de 600.000 muertos por bombarderos aliados, ¿ya? 600.000 muertos y más de 800.000 heridos graves y gravísimos, ¿ya? O sea, estamos hablando de cerca de 1,5 millones de personas, ¿ya? O sea, es una verdadera carnicería. Y si tú lo comparas con la población inglesa, que no supera entre muertos, heridos y heridos los 147.000 personas, ¿ya? Y no nos olvidemos que toda esta gente es población civil, que no está luchando con armamento, es solamente niños, mujeres y trabajadores. Y ancianos. Y ancianos. Que era la gente, la población, el verdadero
corazón o el cuerpo de la sociedad alemana. Si no nos debemos olvidar que el frente estaba en la Unión Soviética, en Rusia, ahí donde se estaba produciendo la guerra, también en el norte de África, y al final ya también comienza en el sur de Italia. Claro. Pero el verdadero frente era el oriental. Exacto. Entonces, ¿por qué el alto mando de los aliados dio la orden de atacar población civil? Eso no se entiende. Bueno, lo que dicen, lo que dijo delante él, mi compañero, de que obviamente pensaban que la población alemana se iba a sublevar, se iba a ir en contra de él. Todo lo contrario, la población alemana siguió trabajando más. ¿Y por qué siguió trabajando más también? Siguió trabajando más porque ya la política, ya se sabía que la política de los aliados, una vez vencida Alemania, era rendición incondicional. O sea, yo puedo hacer lo que quiero contigo. Tú no tienes la más mínima seguridad de nada. Por eso que los alemanes luchan hasta el final, porque saben, y fue así, saben que después la paz fue terrible, con violaciones sistemáticas. No nos olvidemos que más de 3 millones de mujeres alemanas fueron violadas por las tropas rusas. Ahora los norteamericanos han sincerado sus cifras con 200.000 mujeres alemanas violadas. Los franceses violaron en el Sarre con las tropas marroquíes, ya violando en Stuttgart, sobre todo, que muy bien lo dice y nos narra Carlos Caballero Jurado en la edición Carlos Magno, donde muestran cómo los franceses también se dedican a violar con tropas senegalesas a la población alemana femenina, ¿ya? Porque la paz fue terrible para los alemanes, señores, créanme, y de eso no se ha escrito nada. Bueno, con esto estaríamos dando por terminado este capítulo. Espero que les sirva de guía y por favor no le quieran a la televisión y menos a las películas norteamericanas e inglesas, ya que sobre todo con los bombarderos de precisión, nada. ¿Ya? Listo, me despido, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que les vaya bien.